Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Spoiler Tracks, entrevista en vivo, grabado para los que ven el video y el podcast luego. Y hoy tengo un honor enorme al queridísimo Antonio Sánchez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, no sabes, en serio, a mí como baterista fanático del cine, y sobre todo la música para cine y series, el honor que significa que aceptaste hablar en este Spoiler Tracks. Un poquito sobre tu carrera como músico, pero sobre todo como compositor también que sos ahora de bandas sonoras, ¿no? Sí, sí, bueno, ha sido algo inesperado que empezó a pasar en mi vida a partir de Birdman, por supuesto. Pero bueno, he estado tratando de seguirme un poco por ese camino por muchas razones, pero una de las cuales es que lo puedo hacer desde la casa sin necesidad de viajar. Y aquí en mi estudio puedo hacer un montón de cosas que antes no podía hacer, y Birdman me abrió las puertas para hacer varias de estas cintas sonoras que he estado haciendo. Me imagino. Ahora vamos a hablar un poquito de cada una y creo que si hay algo que la pandemia, entre comillas, nos enseñó también es que podemos hacer un montón de cosas desde el lugar donde estamos sin tener que estar haciendo juntas innecesarias o movidas que a la larga creo que uno se va dando cuenta que muchas cosas no tenían sentido antes, ¿no? Sí, completamente. Sí, creo que el paradigma de cómo trabajamos, de cómo convivimos ha cambiado mucho. Algunas cosas para bien y otras cosas para mal, por supuesto, ¿no? Definitivamente. Antonio, antes que nada, para nuestro público, nuestra audiencia, o para mismos chicos y chicas que quizás todavía no te conocen o no conocen tu trayectoria, contanos muy rápidamente, primero, ¿cómo te enamoraste de la batería? ¿Cómo fue ese primer vistazo a una batería y dijiste, este es mi instrumento, de acá soy? Bueno, pues cada vez que me preguntan eso, yo siempre respondo con que yo no escogí la batería, sino la batería me escogió a mí, ¿no? Fue algo tan natural. Yo tenía 5 años, mi mamá Susana tiene un hermano, Ignacio tenía una novia, Ana tenía un hermano, Fito era baterista, y un día fuimos a la casa de Ana y de Fito, y estaba una batería ahí en la sala. Y nada más recuerdo que sencillamente la estética de la batería ahí en la sala me impactó muchísimo. Parecía como una nave espacial. Era una batería transparente de acrílico, Wow. y un montón de atriles de platillo que estaban así como viendo hacia el asiento, ¿no? del conductor. Y me pareció una cosa tan hermosa. Y te digo, tenía 5 años, y llegué y agarré una de las baquetas y le di un par de golpes, y bajó Fito, que estaba en el piso de arriba, y me dijo, mira, ¿te gusta la batería? Y empezó a tocar un poquito, y ya fue un flechazo con la batería que ya nunca más ya no me pude salir de esa relación nunca más. Qué bueno que Fito se lo tomó bien, porque como baterista uno a muchos no le gusta que le toquen sobre todo los palos, los platos, ¿no? Exacto, exacto. Me dio chance porque me vio muy chavito, y tocó una canción de Led Zeppelin, me acuerdo, Whole Lotta Love, y el sonido y la energía que podía ser emitida de ese instrumento me intrigó muchísimo. Totalmente, me imagino ahora por eso lo de la batería transparente, ¿no? Ahora que nombraste Zeppelin. Y una pregunta, me encanta lo que decís, pareció una nave espacial, es un viaje que arrancaste de ese día y no termina más. Sí, básicamente, digo, en ese momento no decidí que iba a ser baterista, por supuesto, pero fue tal la impresión, y fue como que algo muy, muy orgánico que pasó entre la batería y yo. Y empecé a ir a clases con Fito, que me enseñó técnica muy básica, y mis primeras clases fueron básicamente traer mis discos favoritos, que en esa época pues, estaba escuchando todo lo que escuchaba mi mamá, que mi mamá es rock and rollera de corazón, y escuchaba mucho The Beatles, Rolling Stones, Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Cream, en fin, bandas con muy buenos bateristas. Y pues Ringo Starr y Charlie Watts fueron mis dos primeras influencias, junto con Ginger Baker. Entonces traía algunos de esos discos, y Fito me enseñaba a tocar con las partes, así que como empecé yo fue realmente tocando mucha música, no fue Claro, aprendiendo técnica y haciendo solos de batería y cosas así, sino era más bien tocar con música, y eso creo que me ayudó mucho. definitivamente. Para los que están escuchando el podcast, les voy a mostrar ahora esta portada de un disco de Amadeus, porque sé que esta película puntualmente fue una especie de parteaguas en tu vida.
¿no? ¿Puedes contar el por qué fue tan importante ver Amadeus, no sé si lo viste en el cine o en un VHS en su momento? Sí, fue en el cine, me acuerdo, fue en un cine que estaba justo enfrente de los viveros de Coyoacán, porque vivíamos ahí cerquita. Y fuimos porque mi mamá es también cinéfila y escritora, crítica, trabajó en la Cineteca mucho tiempo, entonces también tuvo una relación con el cine muy estrecha desde que era muy, muy chico. Y fuimos a ver esta película uh, y me impactó muchísimo el ver la historia de un niño, básicamente, que era un prodigio, era un genio. Y mi relación con la música clásica también ya llevaba mucho tiempo porque con mi mamá escuchábamos rock and roll, pero con mi abuelo a la hora de la comida siempre ponía música clásica. Entonces escuchábamos de todo, escuchábamos Mozart, Chopin, Beethoven, a veces ponía conciertos de piano, había conciertos de orquesta, conciertos de violín, de Tchaikovsky. Entonces ya tenía ese sonido en la cabeza también. Y cuando vi la película, que claro, la película no debe ser interpretada como una biografía de Claro, Mozart, claro, claro. ¿no? Pero de cualquier manera el personaje me impactó mucho, me intrigó que un niño pudiera estar escribiendo óperas y sinfonías y que todo el mundo lo considera un prodigio. Y yo como estaba más o menos en esa edad, también dije, wow, me encantaría poder hacer eso también. Y fue que decidí meterme a la Escuela Superior de Música en México para estudiar piano clásico. Y eso también me ayudó muchísimo después a ver la batería de una manera diferente, aunque nunca dejé de tocar la batería, pero al empezar a estudiar piano clásico me abrió muchísimo la cabeza también. Y una pregunta, Antonio, en ese momento, ¿empezabas a prestarle atención a la música de las películas o era simplemente una compañía, pero tu mirada justamente estaba puesta más que nada en lo visual? ¿O sí ya empezabas a entender que existían estos John Williams, que existían los Morricone, etcétera? Sí, bueno, por la época, obviamente había muchas películas que para mí eran muy atractivas, ¿no? Como La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, E.T. Claro. Y bueno, obviamente esas melodías son inconfundibles, ¿no? De John Williams. Así es que sí, obviamente, aunque no sabía, este es John Williams y este es tal, sencillamente la música iba por osmosis entrando en mi cabeza, ¿no? Entonces, como era un niño que estaba muy interesado en la música en general, pues sí, la anotaba definitivamente. Totalmente. Antonio, te escuché en una entrevista que siempre tuviste una fascinación por la búsqueda de sonidos, el storytelling, el contar historias desde la batería. ¿Cómo logras eso en general? ¿Cómo logras abstraerte de quizás ese rol básico o clásico, o que por lo menos la gente cree que el baterista solo acompaña y lleva el ritmo, ¿no? A pasar a tener una voz desde tu batería y tus sonidos. Pues eso fue precisamente en lo que haber estudiado música clásica me ayudó muchísimo, porque cuando empecé en la escuela, como que no veía realmente la relación, cómo se iba a conectar lo que estaba estudiando con la batería. Para mí eran dos cosas completamente diferentes, separadas, que no tenían nada que ver una cosa con la otra. Y años después, después de haber estudiado mucho formas musicales, estructura, hacer análisis de partituras, de un montón de compositores clásicos que fueron los más influyentes y son los que seguimos escuchando hasta ahora, al hacer un análisis muy profundo de todo esto, pues cuando empecé a tratar de ver cómo se podía relacionar esto con lo que yo estaba haciendo, que era mucha improvisación por ser jazzista, Ajá. empecé a darme cuenta que podía estructurar mis historias cuando estaba tocando la batería de maneras similares, como lo estaban haciendo estos compositores clásicos, ¿no? Agarrar un motivo y desarrollarlo durante un buen rato, voltearlo, hacerlo más rápido, más lento, más fuerte, más suave, pero seguir con el mismo motivo, rítmico o melódico, porque mucha gente piensa que la batería no es un instrumento melódico, pero Claro, por supuesto que lo es, ¿no? claro. Puedes tocar melodías perfectamente bien delineadas y ir dándole la pauta a la gente para que te pueda estar escuchando y saber de qué estás hablando.
¿no? Obviamente todo esto es muy abstracto porque es música y la batería no es como el piano, donde realmente puedes escuchar las notas de la misma manera y puedes expresarte de la misma manera. Pero, sin embargo, la batería tiene muchos otros recursos que otros instrumentos no tienen. Así es que esa ha sido como mi misión principal ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Tratar de comunicarme con el público a través de las historias que estoy tratando de contar y desarrollar en la batería. Y una de las cosas que más me ha gustado acerca de todo lo que ha pasado con Birdman es que cuando hago los shows en vivo, improviso todo el show, o sea, recreo todo lo que se hizo originalmente, pero lo hago en el momento, ¿no? Trato de que se cumpla digamos, el cometido dramático que hicimos durante la película, pero obviamente no tiene caso hacerlo de la misma manera que lo hice en la película porque fue muy improvisado. Entonces, cuando acaba la película, generalmente me tomo unos 15 o 20 minutos a veces y hago un solo de batería súper extendido. Y cuando te pones a pensar, ¿cuánta gente ha visto un solo de batería de más de unos cuantos segundos en su vida? ¿No? Porque un solo de batería jamás lo vas a ver en la televisión de esa manera, Tal cual. ¿no? Te tienes Salvo que que meter. vayas a ver una banda de rock en vivo, es imposible casi. Claro, es muy, muy raro. O jazz, obviamente. No les doy 20 minutos de batería. Y una de las cosas más lindas para mí es oír los comentarios después cuando hablo con la gente, es que me dicen, es que yo no sabía que la batería podía hacer tanta música. No sabía que la batería podía hacer eso, no sabía que la batería podía sonar de esa manera. Así es que eso ha sido muy, muy lindo para mí, mostrar un lado completamente nuevo de mi instrumento a gente que no, ni siquiera muchas veces están interesados en el jazz, sino van a ver la película y les trato de regalar eso. Qué interesante además esta cosa de que cada público de cada show se lleva una experiencia diferente. Eso me parece increíble, ¿no? En base a esta improvisación. Contame muy rápido cuál fue tu conexión con Alejandro González Iñárritu, director de Birdman. ¿Cómo llega, o cómo llegaste vos a tu vida, cómo llega él a tu vida y cómo fue ese primer encuentro para hablar de hacer un score desde una batería, que creo, no tengo el dato exacto, pero yo nunca lo había escuchado en mi vida. Pues nuestra historia es larga y curiosa, porque cuando yo vivía en México, escuchaba muchísimo el radio, ¿no? Por supuesto, en esa época, y WFM 96.9, Iñárritu era uno de los DJs de la estación. Así es que, bueno, me pasaba escuchando música que él programaba junto con otras personas ahí en la estación, Martín Hernández también, que ahora somos buenos amigos. Y bueno, una de las noches, me acuerdo que había un programa que se llamaba Noches Mágicas, donde ponían música un poquito más sofisticada. Y uno de los temas que escuché fue un tema de Pat Metheny, del Pat Metheny Group, que se llama Last Train Home. Y yo en ese entonces no sabía quién era Pat Metheny, entonces descubrí a Pat Metheny gracias a este show donde Iñárritu programaba la música. Y si hacemos fast forward bastantes años, acabo tocando en el Pat Metheny Group. Sí, por muchos años. Por muchos años y estábamos tocando en Los Ángeles en el 2005, creo que fue. Y después del show, era un show larguísimo, que estábamos girando un disco que se llama The Way Up, que era una composición completa de principio a fin, y hacíamos como 1 hora y media del disco. Wow. Luego Pat presentaba a los del grupo y tocamos otra 1 hora y media de más material. Entonces eran como 3 horas de concierto y yo acababa muerto. Entonces había una especie de reunión después del concierto en los camerinos, y yo estaba tratando de irme hacia mi camerino porque estaba agotado y estaba todo sudado, además me quería cambiar. Y de repente siento una mano aquí y volteo y pues, es un señor que se ve buena onda y me empieza a hablar en español e inmediatamente sé que es mexicano. Y me encanta el Pat Metheny Group, es uno de mis grupos favoritos y yo sé que eres mexicano, entonces qué buena onda que un compatriota está tocando con ellos. Y yo, sí, gracias. Y empezamos a platicar y le pregunté, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? ¿No? Yo dirijo comerciales y televisión, ¿no? Un poco de cine.
Y luego, bueno, pues algo, tal vez algo que yo haya visto, ¿no? Y yo como estábamos en Los Ángeles, digo, bueno, aquí todo el mundo dirige películas y Claro, comerciales. sí, sí. Y me dice, bueno, hice una que se llama Amores Perros y una que se llama 21 Grams. Entonces, Ah, ok. sí, entonces ya como que, uf, perdóname que no te reconocí y le di un abrazo y le dije que era un súper fan y entablamos muy buena onda desde ese día. Y un día, de la nada, me suena el teléfono y es Iñárritu, ¿no? Y me dice, estoy tratando de encontrar la manera de hacer la banda sonora de mi nueva película y me pareció que podría ser muy padre hacerla toda con batería. Se me quedó muy grabado un solo que hiciste esa noche en Los Ángeles, ¿no? Que Wow. él me comentó que parecía como un pulpo, ¿no? Que estaba tocando mil cosas a la misma vez y me dijo, y se me antoja mucho que fuera solo con batería y que tú, si te interesa, lo hicieras tú. Entonces, pues, obviamente fue un shock que me llamara y otro shock que me invitara a hacer la banda sonora de una de sus películas y otro shock que fuera todo con batería. Sí, Después después de que me dijo esto, pues obviamente fue una emoción muy intensa que me llegó y de repente también un terror muy intenso que me llegó después de pensar en lo que tenía que hacer y obviamente fue una película de Hollywood de Iñárritu, pues no iba a ser, no me pareció que fuera a ser fácil, pero yo tenía mucha confianza en que Iñárritu sabía lo que quería y así fue como nos la fuimos llevando. qué interesante la visión del director, me parece increíble. Estás en una película además con un cast espectacular que después, bueno, fue multipremiada, tu score fue multipremiado, más allá de esa, perdón, esa idiotez de los Oscars, que no lo hablaremos hoy, lo dejaremos quizás para otro momento, pero contame, sé que trabajaste a partir de los guiones, o sea, ¿cómo vuela tu cabeza para decir, tengo que musicalizar escenas de personajes desde la batería? Creo que puede ser que haya sido el primer ejercicio grande de esto que hablábamos antes de darle voz a la batería para que cuente cosas y ahora encima para que cuente cosas en una película. Exacto. Sí, bueno, mi primer instinto, porque Iñárritu me pidió unos demos, ¿no? Entonces me dijo, mira, mándame diferentes cosas que se sientan diferentes para tipos de escenas diferentes, algo muy caótico, algo muy tranquilo, algo que sientas como que el paso del tiempo, ¿no? Entonces me empezó a dar cierto tipo de conceptos para yo poder visualizar y empezar a hacer demos, ¿no? Pero mi instinto fue tratar de hacer los demos como si fuera una composición. Entonces yo pensaba, bueno, tal vez hago como que células rítmicas que vayas a identificar con los diferentes personajes, ¿no? Y entonces fue como que muy premeditado todo lo que estaba haciendo, como si me hubiera sentado en el piano varios días a tratar de componer y le mandé estos demos y me escribió a los 2 días y me dice, me encantan los demos, pero son exactamente lo opuesto a lo que estoy tratando de hacer. ¿Te bajó ahí la moral o qué onda? Completamente, completamente, pero eh, yo no sabía muy bien cómo entrarle, ¿no? Claro. Entonces le pedí más información y me dijo, mira, es que a mí lo que me gustó de cuando te vi fue lo orgánico de lo que estabas haciendo, ¿no? La Que se improvisación. sentía muy improvisado, se sentía muy en el momento. Entonces, eso es lo que me gustaría. Y cuando me dijo esto, ya como que me relajé y dije, bueno, entonces a lo mejor lo que necesito hacer es ser exclusivamente yo mismo, como yo toco, y reaccionar a mi entorno de la manera que reacciono cuando estoy tocando con un grupo, ¿no? Porque como un jazzista, eso es lo que más tratas de cultivar, ¿no? Tu reacción, cómo tus instintos te van llevando a tocar esto en vez de tocar esto, ¿no? Es algo muy esotérico, de cierta manera, porque no sabes por qué lo estás decidiendo en el momento. Sencillamente es como un boxeador que lleva entrenando mucho tiempo que por instinto, si le tratan de dar un golpe por acá, se agacha, ¿no? Claro. Y es instinto completamente, no están pensando, mira, ahí viene un golpe, me voy a agachar para que no me peguen. Y es la misma manera que un músico de jazz reacciona generalmente. Así es que cuando me dijo eso, pues dije, bueno, entonces lo único que tengo que hacer es básicamente tocar de la manera que yo toco. Y lo primero que hicimos fue juntarnos en un estudio en Nueva York con el guión, porque apenas estaban empezando a filmar la película, y me iba explicando las escenas.
Wow. con mucho detalle, y como son escenas largas por los planos secuencia, entonces me explicaba, bueno, en esta escena esto es lo que está pasando, está sentado, luego se para, abre la puerta, se va caminando por el pasillo. Y como eran escenas largas, le dije, bueno, me parecería buena idea si te sientas aquí enfrente de mi batería para poder imaginarnos la escena al mismo tiempo. Y cuando veas en tu cabeza la siguiente fase de la escena, entonces por favor levanta la mano para yo saber que tú estás viendo que el personaje abrió la puerta, ¿no? Y levántame la mano otra vez cuando ya esté caminando en el pasillo, ¿no? Y me estaba dando ese tipo de cues visuales, y pues yo sencillamente iba imaginándome la escena y Wow. completamente por instinto iba tocando, y cuando me levantaba la mano, entonces hacía un gesto que fuera obvio que algo había pasado, una pausa, y después empezaba a irme por otro lado, ¿no? Entonces hicimos toda la película así, escena por escena. Él se llevó los demos y luego los puso. Bueno, lo que me dijo también fue que los escucharon mientras ensayaban para grabar la película. Entonces, porque él decía, una persona no va a caminar de la misma manera por un pasillo si estás en completo silencio, así hay un ritmo de batería por atrás, ¿no? Y él, mucho de su razonamiento, la manera de razonar por qué quería batería es porque decía que la comedia y el ritmo van muy de la mano. Y es una comedia negra, pero él lo veía como una comedia de cualquier manera. Así es que ensayaron con los demos, y luego, ya que estaba la película en el rough cut, digamos, entonces pusieron esos demos encima para ver qué funcionaba, y iban moviendo cosas para ver dónde funcionaban mejor los ritmos y las células rítmicas que había creado. Y posteriormente, eh, regresé a Los Ángeles, me enseñaron lo que habían hecho, y Iñárritu me iba diciendo, mira, esto funciona muy bien, esto me gustaría cambiarlo, me gustaría que fuera más rápido, más lento, aquí necesito un acento fuerte. Volvimos a entrar al estudio y rehicimos todo, pero yo ya con la idea de lo que había funcionado, de lo que necesitaba cambiar, y obviamente viendo la película, esta vez iba improvisando de una manera mucho más precisa, digamos, ¿no? De ver las escenas y ver lo que estaban los personajes, y así podía ir acentuando cosas que iban pasando. Y también él me decía, ¿no? En esto, cuando veas que le pega a la pared la tercera vez, dame algo muy potente, ¿no? Ya dirección un poquito Más puntual. más puntual, pero por supuesto que como era todo improvisado, pues iba reaccionando en el momento. Entonces fue un proceso muy interesante. No, increíble, hiciste un trabajo. Yo tengo acá, para mí esta es una obra de arte, tengo mi disco de Bergman. Ojalá que cuando vuelva, sé que ya hiciste tu concierto varias veces, me tocó estar de viaje, pero ojalá te lo pueda acercar y que me lo firmes, sería un placer tener eso. Claro. A partir de esta experiencia te empezaste a interesar y meterte mucho más, ¿no? En la composición de cine, música para series. ¿Es algo que le querés dedicar mucho más tiempo en tu vida profesional o cuando se pueda? Pues bueno, yo realmente soy un músico que le gusta mucho tocar en vivo, ¿no? Me gusta hacer giras, me gusta hacer mis propios discos. Antes tocaba con mucha gente y me la pasaba de gira con toda clase de agrupaciones. Y hace ya bastantes años decidí que quería empezar a hacer mis proyectos. Entonces empecé a dejar todo para dedicarme a escribir mi música, a grabar mis discos y luego salir a girar promocionando los discos. Así es que eso ha sido mi vida desde hace ya bastantes años, pero a partir de Birdman, pues empezaron a salir más oportunidades para hacer este tipo de cosas, y como me la paso yo haciendo exclusivamente mis agrupaciones, es muy difícil estar de gira constantemente con el mismo grupo, ¿no? Entonces hacemos mucho, bueno, obviamente la pandemia ha cambiado mucho las cosas, pero una de las ventajas de hacer bandas sonoras es que, como te estaba diciendo, lo puedo hacer aquí en la casa, lo hago todo yo solo, no necesito ni siquiera un ingeniero que me ayude a grabar. Y eso ha transformado mucho mi vida, porque ahora ya no siento el mismo tipo de presión económica de, bueno, tenemos que estar saliendo de viaje, no estar en la casa nunca para poder sobrevivir como músico. Entonces, Claro. me ha abierto otro tipo de puertas,
para poderme ganar la vida como músico, todavía como compositor. Toco muchísimo la batería en las bandas sonoras también. Y eso me ha ayudado muchísimo a poder estar más en la casa y seguir con la cuestión creativa, aunque esté en mi propia casa, ¿no? Que antes para desarrollarme como músico tenía que estar constantemente viajando y esto me ha cambiado mucho el paradigma de cómo funciona. Totalmente. Antonio, hiciste la música de Get Shorty, esta serie de Epics, fantástico soundtrack. Ahí escuchamos patrones mucho más definidos, ¿no? En cada track que lo que es Bergman, siento que es más improvisación. ¿Cómo fue el proceso para la música de esta serie puntualmente? ¿Y qué te pidieron puntualmente? Pues fue muy curioso porque obviamente me llamaron porque les encantó Birdman, ¿no? Entonces el creador me empezó a decir, no, es que lo que hiciste en Birdman, me encantaría algo similar, pero obviamente diferente. Entonces le dije, mira, una de las cosas que me gustaría cambiar para que no suene como un remake de Birdman es el sonido de la batería, ¿no? Porque Iñárritu quería un sonido muy, muy orgánico, como que muy, muy viejo, pasado por básicamente visto a través del paso del tiempo, ¿no? Quería que la batería sonara como si hubiera estado en una bodega desde hace 50 años, ¿no? Oxidada. Sí, porque me decía, esta película pasa en las entrañas de un teatro viejo en Broadway, ¿no? Entonces, los primeros demos que hicimos, la batería sonaba demasiado bien, como que muy, muy nítida. Y me decía, vamos a tratar de encontrar alguna manera de hacerla sonar como más sucia, ¿no? Entonces, eso fue un proceso interesante también para mí. Y en Get Shorty les dije, creo que hay que cambiar el sonido de la batería, porque me mandaban los capítulos y la música de referencia era yo en Birdman. Entonces era una cosa muy incestuosa, ¿no? Muy extraño. De a mí mismo, pero entonces cambié el sonido de la batería, la hice como que mucho más seca generalmente, y como había muchas más escenas que en Birdman, porque hicimos 3 años de la serie, Wow. entonces pues ahí me dio, digamos, me di el lujo de hacer un montón de cosas que en Birdman, pues hicimos toda la banda sonora en un día y medio. Aquí yo la tenía en la casa y podía hacer 5 takes, ¿no? 5 tomas diferentes de la misma escena y se las mandaba todas y ellos escogían las que más les gustaban. Y así nos fuimos toda la serie. Y al principio les estaba dando muchas cosas de piano, de otros instrumentos, atmósferas, que sí usaban a veces, pero el problema es que creo que se enamoraron tanto de Birdman que empezaban a quitar las cosas y a dejar la batería nada más. Y una cosa que pasó en esa serie fue que al principio como que estaba mucho más presente la batería en las escenas, como realmente musicalizándolas. Y posteriormente, ya para la última temporada, empezaron a usar la batería más como transición entre escena y escena. Claro. Y eso ya no me satisfa, ya no estaba tan satisfecho con lo que estaba haciendo. Pero bueno, esa fue la última temporada. Entonces no sé cómo hubiera seguido, si hubiera habido una cuarta temporada, cómo se hubiera transformado eso. ¿Puede ser que estés haciendo la música para una película de la India? ¿O tengo bien el dato? Eso lo hice durante la pandemia, precisamente. Ajá. Fue en abril, mayo, junio del 2020 fue que empecé a hacer la música de la película y también, por supuesto, la referencia siempre es Birdman, ¿no? Les encantaba Claro. Birdman y la película trata de una pandilla de ladrones que está operando en la estación central de Mumbai. Y lo que le gustaba mucho era que fuera el ritmo de la batería, algo sucio para las escenas de la estación, pero todo lo demás que pasaba en la película, hay escenas románticas, hay escenas de acción, hay escenas violentas, y ahí sí querían ya otro tipo de instrumentación. Entonces, la música de referencia había muchas cosas de guitarra, de piano, de orquesta, entonces pude hacer un poquito de todo, ¿no? Me compré una mandolina, Wow. sí, un oud, le pedí a un amigo una guitarra clásica, me compré un bajo, Pat Metheny me había dado otra guitarra, una guitarra eléctrica, me compré Grabaste todos los instrumentos. y yo grabé absolutamente todos los instrumentos y fue un proceso muy interesante porque fue la primera película realmente que hice en forma haciendo de todo, no solo batería. Y, ¿Cuándo vamos a poder escuchar eso? ¿Se sabe? ¿Hay fecha? Es Haramis la película, ¿no? y se llama, que quiere decir bastardo, ¿no? Bien.
Yo creo, me dijeron que iba a ser, yo creo, para este año, porque tuvieron unos problemas muy serios de distribución y por eso la película no ha salido. Pero creo que ya habían encontrado un deal por ahí y espero que salga este año. Muy bien. Antonio, para ir cerrando, tres compositores de bandas sonoras que históricos o modernos que te gusten mucho y tres bandas sonoras que son las que tenés siempre ahí como las que más te gustan, las que más disfrutas. Pues bueno, John Williams, para mí, obviamente, por lo que significa eh, como, como niño, ¿no? Es el niño que renace en mí cuando oigo esas bandas sonoras. Ese tendría que ser uno de ellos. Y bueno, todo lo que ha hecho, o sea, el tema de Indiana Jones, el tema de Star Wars, de E.T., o sea, son todos una maravilla. Eh, lo que hace Trent Reznor y Atticus Ross también me parece súper interesante. La banda sonora de Soul me encantó. Y curiosamente, ahora va a sacar un disco a finales de agosto, que es mi nueva producción, y están de invitados Trent y Atticus. Me muero, quiero escuchar eso. ¿Lo vas a sacar en todos los formatos físicos, digital, CD, vinilo? ¿Cómo se puede conseguir? Todo, en todo. Se llama Shift el disco y sale Bien. a finales de agosto, que ya lo aplazamos 4 veces. El disco ya está más que listo, pero por lo de la pandemia y todo eso lo hemos estado aplazando. ¿Y va a estar fácil de conseguir? ¿Tiendas online, tiendas de discos? Sí, va a estar con Warner, entonces creo que la distribución va a ser buena. Felicitaciones, me interesa mucho eso. Gracias, gracias. Y alguien que me parece muy interesante lo que hace es Johnny Greenwood. Uf, nominado ahora nuevamente para el... Otra vez, y su banda me pareció... yo no sabía que era él cuando empecé a ver The Power of the Dog. Sí. Y empezó inmediatamente, dije, bueno, esto está muy interesante, ¿no? Y luego escuché una entrevista de cómo lo hizo y me parece uno de los compositores más, que tiene una voz muy propia, ¿no? Y creo que la manera en que lo utilizan es muy lista porque lo hacen hacer lo que él hace. Muchas veces oí en la entrevista que ni siquiera compone con la película, ¿no? Sino sencillamente le mandan el guión y le mandan diferentes escenas y él compone y compone y luego muchas veces el editor es el que tiene que hacer que la música con la imagen. Exacto. Perdón, ¿y escuchaste la banda sonora de Spencer, que también fue del año pasado y la hizo él? Sí, Spencer y, bueno, There Will Be Blood, Claro. puesto. Sí. Entonces, Johnny Greenwood no era alguien que tenía así muy presente como film scorer, pero ahora me doy cuenta que tiene una voz. Y también empecé a escuchar mucho Radiohead, ¿no? Claro. Ya hicimos el mismo proceso, nos pasó lo mismo y recién ahora estoy empezando a escuchar y a prestarle atención a Radiohead. Sí, bueno, yo empecé a escuchar Radiohead ya hace algún tiempo, pero llegué tarde a la fiesta de cualquier manera. No, porque una vez vi a Tom York y no me gustó en la televisión, en Saturday Night Live o algo así lo vi, y como que no me gustó y eso como que hizo que no le prestara mucha atención por mucho tiempo a Radiohead, pero ahora soy súper fan de Radiohead, de Tom York y de Johnny Greenwood. Bien, y tres bandas sonoras así clásicas que a todo el mundo le decís, no pueden dejar de escuchar estas tres. Bueno, es que para mí clásicas pueden ser las de ahora. O sea, me parece que la banda sonora de Power of the Dog es algo muy interesante. Y volviendo a Atticus y Trent, la de Soul, me parece genial esa banda sonora. Y como había dicho antes, yo creo que Indiana Jones, la primera, es una obra maestra. Totalmente. ¿Ya tenés alguna firmada, próximo proyecto para película o serie que se pueda contar o todavía no? Sí, estoy haciendo la música para un documental de HBO que se llama Stateless, que es una historia muy interesante de anarquistas de nacionalidad americana que se van a Acapulco y empieza una comunidad de anarquistas y empiezan una convención que se llama Anarcapulco. Es una convención gigantesca que pasa todos los años y esto como que pasa muy por abajo del radar de la mayoría de los mexicanos, ¿no? Pero el documental lo expone muy bien. Y está interesante porque estoy haciendo de todo, ¿no? También estoy tocando un montón de instrumentos diferentes, mucha batería, pero mucho instrumento electrónico, mucha guitarra.
me está gustando mucho el proceso porque me están dejando componer. No estoy componiendo para las escenas, pero también estoy componiendo como lo que estábamos hablando de Johnny Greenwood, ¿no? Nada más componiendo y ellos lo van a usar de maneras diferentes. Antonio, qué placer, qué placer. Ojalá el año siguiente, en algún momento cuando tengas un par de proyectitos más, volvamos a hablar para que nos cuentes. Sos Seguro. un musicazo, sos un tipo impresionante. Ojalá que la audiencia de Spoiler Tracks, que quizás no te conoce tanto, te conozca más, y los que sí hayan disfrutado de esta charla que me diste. No, pues un placer haber estado con ustedes y ojalá que volvamos a hablar pronto. Gracias, Antonio. Te mando un abrazo enorme. Igualmente. Muchas gracias, gente. Esto fue un nuevo episodio de Spoiler Tracks. Nos encontramos la próxima semana. Adiós.